Buen día, queridos hermanos de la Iglesia en la Forestal. Es un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes, algunos versículos de la palabra de Dios. Y yo sé que han estado avanzando por la carta a Tito y ahora nos toca ver el capítulo 3. Nos toca empezar con el último capítulo de la carta a Tito. Y yo no sé usted, pero en alguna ocasión yo me he preguntado, bueno, ahora que soy cristiano, ¿cómo deben de ser las relaciones con aquellas personas que no son creyentes? Es decir, una vez que uno se convierte, poco a poco sus relaciones van cambiando, pero uno no deja de tener contacto con los no creyentes. Y me pregunto, ¿cómo debo de tratarlos? ¿Qué debe reflejar mi trato a los que no son creyentes? Y esa pregunta precisamente es la que Pablo va a responder en la carta a Tito, en los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Fíjese lo interesante de la carta. Tito estaba en Creta, en una isla, una ciudad considerada pagana. Ahí se creía que había nacido el dios Zeus, el dios de la mitología griega. También se creía que ahí había surgido el Minotauro, aquel que era mitad hombre, mitad toro. Y poco a poco, en el tiempo de Tito, las personas se estaban convirtiendo de aquellos dioses romanos y griegos, se estaban convirtiendo al Dios vivo y verdadero. En pocas palabras, se estaban convirtiendo en seguidores de Cristo, pero aún tenían contacto con las demás personas. Entonces, los de Creta eran personas, nuevos creyentes que necesitaban crecer en el Evangelio. Los nuevos creyentes a los cuales iba a ministrar Tito necesitaban comprender aún más las verdades del Evangelio, todas las implicaciones. Ahora, ¿cómo que es necesario crecer en el Evangelio? Bueno, a veces tenemos alguna idea equivocada del Evangelio y la carta a Tito nos ayuda a entender esto. Mire, el Evangelio no solamente sirve para el día de la muerte, sino más bien el Evangelio nos fue dado para vivir cada instante de la vida. Lo voy a repetir. El Evangelio no solo sirve para el día de la muerte, es decir, bueno, me voy a morir y ahora sé que voy con Cristo, no, sino más bien nos fue dado para vivir para cada instante de la vida. El Evangelio es necesario para cada instante de la vida, porque Dios es necesario para cada instante de la vida. Entonces, necesitamos, al igual que los de Creta, al igual que Tito, necesitamos crecer en el Evangelio. Saquemos esa idea de nuestra mente de que el Evangelio solamente es para cuando muera, ¿no? El Evangelio es para hoy, para este mismo instante, porque el tema de la carta no lo dice. El tema de la carta de Pablo a Tito es que el Evangelio transforma, el Evangelio cambia vidas, que la obra de Cristo tiene un poder tal y tiene una influencia tal en cada instante de nuestra vida. Y fíjese cómo inicia el pasaje de Tito. Tito capítulo 3, eh, versículos del 1 al 4, que es lo que nos toca ver el día de hoy. Fíjese lo que dice. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El pasaje inicia diciendo recuérdales. La palabra recordar implica algo, implica que ellos ya sabían, ya sea por enseñanza o por conciencia, que ya sabían que deben de sujetarse a las autoridades. Ahora eso es interesante, ¿quién lo escribe? Pablo. Pablo fue un hombre perseguido por el gobierno romano, pero él dice, sujétense a las autoridades. En el tiempo de Pablo, si bien eh, aún no explotaba toda la persecución a los cristianos, sí Roma consideraba a los cristianos como enemigos del imperio. Ellos pensaban, los cristianos quieren destruir el imperio, eh, pero Pablo deja claro esto. No somos enemigos del Estado, no somos enemigos de Roma. Es más, lo que le conviene a Roma, lo que le conviene al Estado, es que haya más cristianos.
porque los cristianos se sujetan a la autoridad, porque ellos no dan problemas legales. Es más, entre más creyentes vivan en una comunidad, menos caos para el Estado, más orden. ¿Por qué? Porque se sujetan. ¿Por qué? Porque obedecen. No somos enemigos del Estado, es lo que está diciendo Pablo. Y cuando Lucas escribe Hechos, precisamente es una defensa, es una apologética. Y está diciendo, no somos enemigos del Estado. Entonces, al Estado, al gobierno, le conviene que haya más cristianos. Eso es en teoría. Pero ahorita vamos a ver las dificultades de esto. Ahora, ¿por qué le conviene a un gobierno o por qué Pablo dice esto? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan. Bueno, al Estado le conviene o al gobierno le conviene que haya más creyentes. ¿Por qué? Porque la práctica moral de un creyente está por encima de cualquier ciudadano. Es decir, un cristiano tiene estándares morales mucho más arriba que el ciudadano promedio. Un cristiano se comporta mucho mejor que un ciudadano promedio. Eh, ¿Por qué? Porque practica estándares morales, pero no impuestos por la sociedad, sino impuestos por Dios. Entonces, eh, esto es interesante porque dice, recuérdales, es decir, ya lo saben, eh, ya saben que el cristianismo implica sujeción a las autoridades, pero honestamente, para cualquier ciudadano de cualquier gobierno, lo normal es la rebeldía, lo normal es quejarse, lo normal es hablar contra las autoridades, lo normal es evadir los impuestos, lo normal es intentar aprovecharse de los recursos del Estado, lo normal es no respetar la autoridad. Y si somos honestos, México es uno de los países donde la autoridad, donde el gobierno es menos respetado. De modo que este mandato de recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, no solo es contra cultura, sino también es contra naturaleza. No nos gusta someternos. ¿Sí? Y racionalizamos y ponemos nuestras excusas, pero la realidad es que el corazón sin Cristo no le gusta someterse. Y usted lo puede ver desde la primaria. Al niño no le gusta obedecer al maestro, a la maestra. Al hijo no le gusta obedecer a los padres, porque está en nuestra naturaleza la desobediencia. Pero para un creyente que tiene a Cristo en su corazón, ese es un mandato importante. Obedezcan y sujétense. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué debemos someternos al gobierno? ¿Por qué debemos someternos a la autoridad? En primer lugar, hay que recordar y tener descanso. Dios juzgará a cada gobierno. Dios juzgará a cada presidente. Dios juzgará a cada policía. Dios juzgará a cada gobernador, a cada diputado, a cada senador, por la forma en la que utilizaron el poder. Ellos están bajo autoridad aunque no lo sepan. Y el papel eh, que desempeñen será juzgado por Dios. Esa es una virtud, eso es una realidad. Dios juzgará a cada gobierno. Ese es el papel de Dios. Ese no es nuestro papel. No somos los jueces, pero Dios sí. Y debemos estar tranquilos. ¿Sabe por qué? Porque a pesar del gobierno en el cual eh, estemos, podemos estar tranquilos que ninguna injusticia, ninguna corrupción, ninguna maldad quedará impune en el tribunal de Dios. Así que descansemos, porque Dios juzgará a cada gobierno. Es lo que dice Agustín de Hipona en su libro La ciudad de Dios. Hay dos gobiernos, el gobierno humano y el gobierno de Dios. Dios permite el gobierno humano para sus propósitos, para sus planes, para sus fines, pero en un momento lo va a juzgar. Así como Pablo escribe bajo el periodo del Imperio Romano, así también Agustín narra la caída del Imperio Romano y dice, terminó ese tiempo
eh, en los propósitos de Dios y hay descanso. Pero hay una razón mucho más importante. ¿Por qué debemos obedecer a las autoridades? Es por testimonio. Cuando el creyente obedece al gobierno, cuando el creyente obedece a la autoridad, eh, sea quien sea, da testimonio del Dios al que adora y sirve. Imagínese la siguiente escena. Usted va manejando a exceso de velocidad, se le hizo tarde el día domingo y va sin licencia. Ahora el policía de tránsito lo detiene y le pregunta, ¿dónde va? Y usted le dice, bueno, te voy a la iglesia. Y el policía le dice, ¿a qué va la iglesia? Ah, bueno, voy a adorar a Dios. ¿Y cómo es su Dios? Bueno, mi Dios es santo, es justo y verdadero. Y el policía le diría un poco extrañado, o sea, ¿me está diciendo que rompe las leyes del Estado para ir a adorar al Dios santo? ¿Se da cuenta de la gravedad? Eh, un caso contrario, usted paga luz, usted paga agua, usted paga todos sus servicios, pero su vecino no. Ahora, su vecino puede pensar, qué tonto es usted. Yo no pago nada y disfruto del agua y disfruto de la luz, disfruto de los mismos servicios sin pagar. Pero la realidad es que lo hacemos porque adoramos a Dios. Cuando obedecemos al gobierno, cuando obedecemos a las autoridades, damos testimonio del Dios al que adoramos y servimos. Pero que cuando nos preguntan, oye, ¿por qué pagas esto? ¿Por qué cumples con las leyes? Respondo, porque adoro a Dios. Y a mi Dios le agrada eso. Damos testimonio a la sociedad, damos testimonio a las autoridades con nuestra obediencia a la ley. Esto es importante y esa es nuestra meta, hablar de nuestro Dios con nuestro testimonio. La otra pregunta es, eh, bueno, antes de pasar a la otra pregunta, por ejemplo, hay algunas religiones que no obedecen al Estado, no pagan impuestos, no saludan a la bandera. Bueno, ese es el Dios al que sirven. Y uno les puede decir, o sea, no pagas impuestos, pero cuando sufres un robo, ¿sí le llamas a la policía? ¿Por qué? ¿Se da cuenta? Cuando obedecemos, damos testimonio del Dios al que servimos, pero la pregunta que surge es, bueno, vivimos en un mundo caído, está corrupto el gobierno en algunas áreas, y la realidad es que en todo gobierno, en todo el mundo hay corrupción. Ningún gobierno humano está puesto para suplir u ocupar el lugar del reino de Dios. Es decir, no hay esperanza en los gobiernos. Los gobiernos no nos pueden dar lo que Dios puede dar. Ningún partido político es el salvador. Ningún partido, ningún candidato merece el esfuerzo que le damos a nuestro Señor. Cuando usted pone sus expectativas en el gobierno o en el presidente, en la persona, dice, no, es que ahora sí cambiará, en realidad terminará decepcionado. ¿Por qué? Porque solo sucederá eso cuando el reino de Dios esté. No podemos poner nuestras esperanzas en el gobierno, las debemos de poner en Dios. Eh, Ningún gobierno humano está puesto para ocupar el lugar de Dios, aunque a veces se lo damos. Pero sabe, el gobierno se mueve bajo intereses humanos. Esa es una realidad. En otras palabras, hay corrupción, no es un gobierno perfecto en cualquier parte, así como el que estaba en Roma, así como el que tenemos ahora, así como el que vendrá después. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde debo sujetarme al gobierno? Y la respuesta es sencilla. Dios está por encima del Estado. Por lo tanto, el creyente debe someterse a Dios antes que al Estado. Como lo dijeron los discípulos, nos prohíben predicar, pero saben, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, en el momento en el que en el momento en el que el Estado, el gobierno, contradiga los mandatos de Dios, en ese momento, nuestra responsabilidad es obedecer a Dios. ¿Sí?
Por ejemplo, no pueden predicar el evangelio. Bueno, yo debo de obedecer a Dios, y puedo hacerlo porque me tengo que sujetar a Dios. Le contaré la historia de Macer. Macer fue un esclavo de Roma. Fue uno de los mejores gladiadores en la época de Roma. A él lo podían en el Coliseo y lo ponían a luchar con tigres y leones. Siempre que enfrentaba a las fieras, salió victorioso, aunque con algunos rasguños. Un día, después de haber vencido a un león, se le presentó un contrincante diferente. Era un gladiador africano, ya no era un león ni un tigre, era un hombre de origen africano. Este hombre africano había sido muy mal herido en su batalla anterior, pero a pesar de que no tenía ninguna posibilidad de ganar contra Macer, lo enviaron a enfrentar al gladiador estrella. Macer, el gladiador estrella, el que vencía tigres, el que mataba leones, volteó a ver al gobernador. Y el gobernador le dijo, dale muerte. Le mandó la instrucción de matar al africano. Toda la gente esperaba que Macer lo hiciera, pero Macer arrojó la espada al suelo y dijo, no, no voy a matar al africano. Yo soy cristiano. Puedo pelear contra leones, puedo pelear contra tigres, pero nunca mataré a alguien que fue hecho a imagen de Dios. Macer se negó a hacerlo, arrojó todo su armamento, y al ver esta oportunidad, el africano tomó su espada y mató al cristiano. ¿Se entiende la ilustración? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mientras la ley del Estado no entre en conflicto con la ley divina, debemos sujetarnos. Pero cuando entra, debemos seguir sujetos, pero a Dios. El corazón sometido a Dios se manifiesta cuando sigue sus leyes, las leyes de Dios, estén o no estén conforme al gobierno. La ley de Dios es lo que nos gobierna y se manifiesta cuando las leyes del gobierno se someten a las leyes de Dios. También dice que estén dispuestos a toda buena obra. Y esto es lo que nos enseña Macer. Él estaba dispuesto a toda buena obra, aunque le costó su vida. Él le hizo bien a otros. Esta disposición aplica para todas las personas que nos rodean. En otras palabras, si podemos ayudar al prójimo, tengamos la disposición y hagámoslo. Pero vea, ¿qué más dice el, el versículo? Que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Fíjese, dice que a nadie difamen. Y pongo esta frase, nuestras palabras reflejan la madurez. Difamar. El cristiano no habla mal de otros, no participa en el chisme, no participa en la calumnia, no es alguien que insulta. Le contaré una historia. En el viaje a Colombia que hice, conocí más de cerca a un jugador de fútbol. Era un cristiano que tenía un buen testimonio ante los demás jugadores. Se decía que en el vestidor llevaba a otros a Dios. Y era interesante verlo en el campo, porque aparte de que era un buen jugador, el comportamiento se diferenciaba de otros. Ahora, si usted ha jugado algún deporte, usted sabe que tener la lengua bajo control es una gran virtud, o es una virtud que no se va a encontrar mucho en el campo de juego. Los deportes son apasionados, sacan palabras de nosotros. Bueno, eh, le pongo este ejemplo porque este hombre tenía eh, una lengua controlada, no insultaba, no difamaba. Por eso estoy más convencido de que entre más prudencia en las palabras se demuestra mayor madurez cristiana.
nos hace falta aprender a controlar nuestra lengua, pero ¿sabe por qué? Porque nos hace falta madurar. Nos hace falta entender que el Evangelio nos da el poder para refrenar nuestra lengua. También dice que no sean pendencieros, es decir, que no sean peleoneros, o como dice alguna otra traducción, que sean pacíficos. ¿Es usted de los que se enoja y quiere solucionar por sus medios el problema? Eh, Tal vez es usted una mamá que pierde el control luego, o el vecino está haciendo algo y usted se enoja y grita. eh, Bueno, Pablo dice que debemos recordar que el creyente es pacífico. ¿Sabe qué busca el peleonero? ¿Sabe qué busca el pendenciero? Busca ejercer su poder, busca el control, busca solucionar por sus medios el problema. Pero los cristianos no necesitamos eso. No necesitamos solucionar por nuestros medios el problema, no necesitamos mostrar nuestro poder. ¿Sabe por qué no? Porque Dios nos tiene en sus manos providenciales. Por eso somos pacíficos. Por eso mantenemos en control nuestras emociones. ¿Sufrimos injusticias? Puede ser, seguramente. ¿Hay cosas que nos parecen mal? Seguramente. Pero nuestro Dios nos tiene en sus manos providenciales. No debemos ser personas que estallen, y menos enfrente de los inconversos. Dice, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amables y con mansedumbre. En otras palabras, respetuosos, conciliadores. Así como Jesús era manso y humilde de corazón. Personas que cuando los demás nos vean, puedan experimentar el amor de Cristo. En una ocasión había un hombre que quería cruzar un río, pero no tenía un caballo, y solamente se pueden cruzar esos ríos a caballo. Entonces venía un grupo montado a caballo y de repente empezó a mirar a todos y le dijo a un hombre, eh, oye amigo, ¿me puedes cruzar en tu caballo? Y el amigo le dijo, sí, está bien, súbete. Se subió, le ayudó a cruzar el río, lo bajó y siguieron su camino. Pero una de las personas que iba en ese grupo montado a caballo le preguntó al muchacho, oye, muchacho, ¿por qué le pediste al rey que te subiera a su caballo y te cruzara el río? Y dice el muchacho asustado, bueno, yo no sabía que era el rey. Nadie me dijo que era el rey. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Bueno, porque vi su rostro y su rostro me dijo que sí. Antes de preguntarle, él tenía un rostro que ya tenía la respuesta. Mire, eso es ser amable y tener mansedumbre para con todos. Rostros que dicen que sí. Algunos tenemos rostros que ni siquiera la gente nos pregunta por qué, porque ya les dijimos que no con nuestra cara, no fuimos amables, no tuvimos mansedumbre. El creyente da a conocer el carácter de su Dios y Salvador a los que le rodean. En otras palabras, cuando la gente nos pregunta, oye, ¿por qué eres amable? Oye, ¿por qué eres tranquilo? Bueno, porque ese es el Dios que tengo, ese es el Salvador que vive en mí. Para que cuando vengan otros y traten con nosotros, eh, se pueda despertar un interés en el Dios que adoramos. En pocas palabras, las acciones adornan la doctrina. Creemos en un Dios de amor, pero manifestamos un amor. Aclaro, no participamos en sus pecados, sino todo lo contrario. Mostramos el carácter de Dios que es santo. Y Pablo dice algo bien cierto. Vea el versículo 3. Porque nosotros también éramos en nuestro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo dice, antes nosotros éramos así. Y da todo lo contrario a lo que viene hablando. Dice, rebeldes, pero ahora somos obedientes. Dice, extraviados, bueno, pero ahora sabemos el camino.
Esclavos de concupiscencias, bueno, pero ahora controlamos la lengua. Deleites diversos, bueno, ahora mostramos amor, dice aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, ahora somos mansos para con todos los hombres. Porque las buenas obras demuestran al mundo lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo? Bueno, éramos rebeldes, éramos necios, éramos extraviados. Pensábamos que estábamos bien. Éramos esclavos del pecado, teníamos envidias, no nos querían y tampoco nosotros queríamos a otros. Pero ahora somos amables para con todos. Eso éramos. Y de ahí nos rescató el Señor. Antes teníamos un carácter explosivo, ahora tenemos un carácter amable. Eso éramos. Y de ahí nos rescató el Señor. Y esto es importante, porque nunca se nos debe olvidar que la gracia de Dios nos rescató. ¿Sabe? Si no fuera por Dios, estaríamos aún en esos caminos de rebeldía, de necedad, de envidias, de enojos. ¿Sabe? Creo que hay fariseos en el cristianismo. Hay quienes ahora que se presumen salvos dicen, bueno, qué bueno que yo no soy como tal persona, qué bueno que yo no soy como mi vecino, qué bueno que, o sea, yo fui como él, pero qué bueno que... Pero lo que necesitan recordar los fariseos cristianos o los hermanos mayores de la parábola, ¿se acuerda del hermano mayor? Yo, padre, yo siempre estoy contigo, yo te amo y yo no soy como ese hijo menor que se fue. Bueno, lo que necesitan los fariseos cristianos es recordar que estábamos igual de perdidos. Eh, Hasta que no veamos la profundidad de dónde nos rescató el Señor, no estaremos tan agradecidos con Él. Es como ser salvado del agua, de la alberca. Estábamos ahogándonos y alguien nos rescató y ahora estamos afuera de la piscina viendo cómo los demás se ahogan y decir, ah, este hombre se está ahogando. Qué bueno que yo no soy él. Miren, recordar de dónde nos rescató el Señor nos llama a mirar con compasión a los perdidos. Por eso Pablo dice, tú y yo, porque Pablo se incluye, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo así. Éramos como ellos. Éramos como los que no conocen del Señor. De modo que no te tienes que gloriar de que tú y... No, no, no. Dice, fue la gracia de Dios. El Señor nos rescató. Mire, quiero serle honesto, porque hace algunos días hubo una fiesta en el edificio donde vivimos y había jóvenes fumando, tomando, bastante ruido y conversaciones muy, muy groseras. Y en primer lugar mi corazón dijo, bueno, otra vez, deben de respetar, ¿no? Pero justo estoy tomando la materia de evangelismo personal ahí en el seminario. Y el Señor trajo una frase que leí, y la frase dice así, la manera en la que hablamos de los perdidos influye en nuestras actitudes hacia ellos. Es decir, si yo les empiezo a decir pecadores, paganos, eh, esclavos de concupiscencias, o sea, claro, es una realidad, sí, pero eso va a influir en mi actitud hacia ellos. No me está llamando a esos títulos que yo les estoy dando porque no los estoy utilizando con compasión. No estoy llorando porque están perdidos. No estoy llorando ni triste porque están en rebeldía. No, no, no estoy juzgándoles. De modo que ahora ya no tengo compasión porque puse una actitud hacia ellos. Entonces el Señor me estaba llamando a la compasión. Y es lo que está diciendo Pablo, mira, porque nosotros también éramos en nuestro tiempo así. Todos estábamos igual de perdidos. Es más, si la gracia de Dios no hubiera intervenido en nuestras vidas, estaríamos ahí. En otro tiempo tú practicabas lo mismo. En otro tiempo vivías de esa manera. Por eso necesitamos entender lo que dice Pablo.
Nosotros también éramos así. Y de ahí nos rescató el Señor. No hay gloria humana, no hay mérito en nosotros, solo es por su gracia. Nosotros nos estábamos ahogando en la piscina y vino alguien y nos sacó y nos rescató. Ahora debemos de mirar con compasión a los perdidos, a aquellos que se están ahogando y no saben que se están ahogando. ¿Por qué? Porque de modo, o porque si Dios no hubiera intervenido, yo seguiría ahí. Es por su gracia que podemos estar aquí. Estábamos perdidos, pero Dios nos rescató. Y ve el versículo 4 donde vamos a terminar, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Pero cuando se manifestó la bondad, pero Dios nos rescató. Estábamos rebeldes, pero Dios nos conquistó y nos dio un corazón para obedecerle. Estábamos dañándonos, pero Dios nos sanó y nos dio un corazón de carne para amar a otros. Estábamos, pero Dios. Y es aquí donde yo digo, me encantan los pero Dios. Estaba perdido, pero Dios intervino, pero Dios cambió, pero Dios salvó. Nosotros todo mal, pero Dios todo bien. El pero es un cambio total y mejor. Sin ese pero estaríamos perdidos. Sí, yo vivía mi vida desordenada, pero Dios. Estaría en desobediencia civil, pero Dios me rescató. Y es este versículo 4, 5 y 6 que nos dan la base de los mandatos. Es por la intervención de Dios, es por la gracia de Dios que obedecemos. En otras palabras, es ese pero Dios que nos lleva para Dios. Es la intervención de Dios que nos cambió. Es la gracia de Dios que nos transformó. Es por la salvación que tratamos a los demás imitando a Cristo. Porque Jesús a nadie difamó. Porque Jesús fue pacífico. Porque Jesús estuvo dispuesto a toda buena obra y fue amable y manso para con todos, aun cuando le crucificaban. Los mandamientos fluyen del Evangelio. Los mandamientos son posibles porque Dios los hizo posibles, es decir, Dios intervino, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, en Jesús se nos ha dado el poder para obedecerlos, para seguirlos. Es por el amor a Jesús que podemos someternos a las autoridades, porque estamos sometidos a Él y queremos que Jesús sea conocido en todo el mundo. Es porque queremos que otras personas vengan a Él, que le conozcan y que le adoren, que tenemos cuidado de cómo usamos nuestra boca para con los no creyentes. Vivimos diferente, porque nuestro propósito de vivir diferente tiene un propósito, una meta de evangelizar. Obedecemos por lo que Dios hizo por nosotros, por su gracia, por su amor, porque si no fuera por Él, no podríamos. Separados de Él, nada podemos hacer. Por eso obedecemos, porque Él nos cambió el corazón. ¿Sabe? La obediencia tiene una meta y es glorificar a Dios. Mire, oficial, voy a la iglesia, no voy a exceso de velocidad, estoy respetando las leyes y quiero darle testimonio del Dios al que sirvo. ¿Cómo cumplo con mis impuestos? ¿Cómo cumplo con todas las leyes? Porque quiero que mi Dios sea glorificado. Vivimos diferente porque esa es nuestra meta, la gloria de Dios. Nuestro testimonio no es el Evangelio. Mi vida no es el Evangelio es Cristo Jesús. Nuestro testimonio sirve como un puente para presentar el Evangelio. En otras palabras, nadie se va a convertir por nuestro testimonio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La gente se convierte al escuchar el Evangelio, no al ver nuestras vidas. Por lo tanto, necesitamos hablar, pero el testimonio es un puente para hablar del mensaje del Evangelio. Lo repito, nuestra vida, algunos dicen, bueno, es que yo prediqué con mi vida hoy. En realidad, nuestra vida no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo Jesús.
Pero nuestro testimonio sirve como un puente para presentar el Evangelio. Cuando las personas nos preguntan, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué eres amable? ¿Por qué eres pacífico? ¿Por qué no insultas? Podemos responder, bueno, antes era todo lo contrario, pero la gracia de Dios. Pero un día la bondad de Dios se manifestó y me salvó. Y Él cambió mi corazón. Antes me estaba ahogando, pero Él me rescató. Mis obras no son para ganar la salvación. Mis obras demuestran que ya soy salvo. En otras palabras, la obra de Cristo cambió mis obras. Su obra en la cruz cambió mis obras. Como lo dice Tomás Lea, es la gracia de Dios que produce una conducta elevada, no un vivir descuidado. Es decir, dice Romanos capítulo 6, pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. Es decir, en otras palabras, la gracia de Dios nos cambió de tal manera que ahora nuestra conducta moral es más elevada, que ahora nuestra disciplina, el gobierno al que estamos sometidos, no es el gobierno humano, sino es el gobierno divino. Y eso cambia nuestras obras. La manera en la que tratamos al gobierno, a las autoridades, a los no creyentes, a nuestros hermanos, fluye de la obra de la cruz, de que Él me rescató, de que Él me cambió. Vivimos diferente porque entendemos la gracia, porque apreciamos la gracia, porque mostramos gracia. Pero no es por nosotros, porque el versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, es decir, fue Él quien nos cambió, fue Él quien nos transformó, fue Él quien vino y conquistó nuestro corazón, fue Él el que nos da el poder para ocuparnos en buenas obras. Concluyo, hay poder para vivir diferente. Es que cuesta muchísimo trabajo someterse a las autoridades. Claro que cuesta trabajo cuando la meta no es la gloria de Dios. Cuando la meta no es anunciar de su amor. Cuando lo estoy intentando en mis fuerzas, claro que es difícil, pero hay poder porque el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo produce obediencia. Es que es difícil, ¿no? Enojarse con los demás, sí, es ser amable. Bueno, el fruto del Espíritu es amor. Solo Él puede producir en nosotros eso. Hay un propósito para vivir diferente, es la gloria de Dios. La vida se trata de alguien mucho más importante que nosotros, que es Dios. Vivimos para su gloria, por Él, de Él y para Él. ¿Por qué nos cambió? Y hay un motor para vivir diferente. ¿Cuál es el motor? El Evangelio de Cristo Jesús. En Cristo Jesús tengo el poder para no difamar, para no ser peleonero, para ser amable. Porque la vida de santidad, porque la vida de obediencia son vidas agradecidas. El que obedece es porque está agradecido. El que obedece es porque está experimentando el Evangelio todos los días. Y por eso la imagen del inicio, el Evangelio en las relaciones. eh, Así se ve. Pero no nos vemos nosotros, sino se ve el Dios que nos salvó por su pura bondad y que cambió nuestras obras, que con su poder está actuando en nosotros día con día para que manifestemos en nuestras relaciones su poder, su gracia, su Evangelio. Queridos hermanos, espero que el Señor nos bendiga y que podamos experimentar el Evangelio cada día más y más.